Arrancamos la jornada de hoy. Gracias por estar, por sostener el curso. Ya estamos casi en la mitad, diría. Nos restan algunos encuentros, creo que nos restan 3 encuentros. Así que la idea es en estos ir como, bueno, las cuestiones que nos faltan abordar. Hoy vamos a tener el módulo de lo que es violencia familiar específicamente. Vamos a adentrarnos en la ley provincial. La clase de hoy va a estar a cargo de Marcela Mongiardino, que también conforma la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados. También nos acompaña Maru Fernández, del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Ministerio de Justicia. Ahora en breve también se va a estar sumando Josefina, de la comisión también de acá de la casa, Nobel y Joven, y también formando parte, coordinando el cuerpo, la cuerpa, como le dicen ellos. Así que bueno, como hacemos siempre, la modalidad, ya saben todos y todas las participantes, el chat pueden ir dejando sus preguntas, sin perjuicio que ya se hizo como práctica, que al final siempre dejamos un tiempo bastante interesante para escucharlos y escucharlas a ustedes, las inquietudes que tienen que ver con el tema de hoy. Y bueno, y obviamente yo voy a estar atenta al chat si hay alguna pregunta que tenga que ver justo con lo que se está hablando, así en ese momento podemos, bueno, si nos deja la expositora, la interrumpimos y le hacemos la pregunta conducente. Si no, ya saben que al final la idea siempre es que quien quiera tomar la palabra y hacer alguna referencia o pregunta al tema dado en el día de hoy, por supuesto siempre es bienvenida. Creo que esos debates son los que más han enriquecido la capacitación, además del contenido teórico que venimos dando, que forman parte de las tantas herramientas que ustedes luego pueden utilizar a la hora de elaborar la estrategia para abordar el caso puntual que ustedes como profesionales deben intervenir. Así que bueno, dicho esta introducción, si alguna o alguno ha tenido problema con el tema del material, me lo pueden saber. Después yo tengo acá algunas personas que no están inscritas, y con lo cual eso se dificulta después, que sí están participando, pero no están inscritas, con lo cual después nosotros no tenemos registro para el tema del certificado, pero yo lo voy a chequear y en última instancia lo pongo en el chat, así mandan el mail al área académica. Eso sí les pido a quienes vienen haciendo el curso y no están inscritos, pueden mandar el mail al área académica siempre y cuando han participado, por supuesto, de la totalidad del curso, ¿no? Pueden pasar el mail y chequear si están inscritos o no en areaacademica@cal.org.ar. A ver, ahí ya tenemos, no he recibido el material de las últimas 2 clases. Ustedes recuerden, yo se los vuelvo a decir, que el material no se envía clase por clase, sino el material fue enviado al principio de la capacitación en un drive donde está todo el material ahí subido. Después han recibido el programa y por último, el último material que recibieron fue el de la doctora Verastegui, cuando habló y dio el power en el módulo de Derecho Internacional y Ley Nacional. Hasta ahí quedó el material, porque ya estaba todo dado al comienzo. Ese material solamente tiene que ver con el power que dio la doctora Verastegui. Esto para que se queden tranquilas. Igual Verónica Godoy me está diciendo que no, pero bueno, Verónica, quien no recibió el último material, que fue el power de la doctora Verastegui, eso sí pónganmelo en el chat, ¿sí? Después el material, recuerden que ya fue enviado por única vez al principio para evitar esto de ir mandando miles de mails en cada una de las clases. La idea fue, pensamos en mandar todo el drive, la primera clase, ustedes ya pueden ir leyendo todo ese material a medida de que el curso de la capacitación se transcurra. Solo quedó separado el power de la doctora Verastegui, que generosamente lo ha compartido con nosotras. Dicho esto, ahora sí, Marce, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
primero manifestar, digamos, lo contenta que me pone de participar en esta capacitación, lo cual me resulta muy interesante, sobre todo para quienes está destinada, así que bueno, ojalá que pueda también hacer mi pequeño aporte para lograr un buen ejercicio de la profesión en lo que tiene que ver con las temáticas de violencia, en este caso, que me toca hacer una introducción en lo que es la violencia familiar. Específicamente vamos a introducirnos en la ley 12.569, con la modificación de la ley 14.509, que es la ley de violencia familiar, o la ley de violencia intrafamiliar, que es la que, bueno, a diario todos y todas, digamos, recurrimos a ella en los tribunales tanto de familia como en los juzgados de paz. Marce, te paro, déjame, Marce, déjame hacer una aclaración. Quienes están poniendo en el chat que no recibieron el material de Paula Verastegui, les pido por favor que manden el mail, porque me ponen el nombre pero no el mail. Entonces yo lo que necesito es, no recibí el material de la doctora Verastegui y abajo el mail, porque es enviado por mail. Acá dicen que no sé, que se te escucha, no, se escucha casi nada, la estamos escuchando bien, Eva que dice que no te escucha, Marce, pero no sé los demás, yo te estoy escuchando bien. A ver si es un problema, me hacen así, me parece que es un problema tuyo, Eva. Ah, se escucha perfecto, sí, Eva, fíjate vos, Eva María Suárez que está escribiendo. Listo, ahora sí, me callo. Qué susto si no me estaban escuchando. Bueno, continúo en esto que estábamos diciendo, de hacernos introducirnos en lo que es la violencia familiar, o la ley de violencia intrafamiliar, en la ley 12.569, y aquí sí para arrancar, digamos, de lo que es la violencia, y para empezar, digamos, a desentrañar un poco el concepto que engloba la ley provincial, por supuesto, a diferencia de lo que venían hablando de la ley nacional. Esta ley es una ley que habla de lo que es la violencia familiar o intrafamiliar, y aquí en este PowerPoint, que supongo lo están viendo todos y bien, esperemos, digamos, hacer esta distinción de lo que es la violencia basada en el género, donde la mujer es la víctima, como también las violencias por razones de género que se ejerce contra el colectivo LGTBIQ+, y la violencia familiar, en donde aquí ya, digamos, cualquier miembro del grupo familiar puede ser víctima. Es decir, estas diferencias de quienes ejercen la violencia y quienes pueden ser las víctimas de la violencia es lo que nos va a distinguir un poco lo que es la violencia intrafamiliar y la aplicación de la ley 12.569 y lo que es la violencia basada en el género, donde además de esta ley, lógicamente podemos recurrir a lo que es la ley nacional, la ley de la violencia contra las mujeres. Digo, hago esta distinción como para entender en qué mundo nos vamos a meter cuando hablamos de la violencia familiar o la violencia intrafamiliar, que es la que legisla la ley provincial. Entonces, siguiendo esta introducción de donde la violencia, cualquier miembro del grupo familiar puede ser víctima, entramos en lo que es el concepto, el artículo 1, que es lo que nos va a determinar no solo el ámbito de aplicación, sino también las acciones a las cuales se refiere y tipifica como situaciones de violencia intrafamiliar o violencia familiar. En este caso, el artículo 1 dispone que los efectos de la aplicación de la presente ley se entenderá por violencia familiar toda acción, omisión, abuso que afecte la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Es decir, este término que establece el artículo primero, que es el ámbito del grupo familiar, es lo que nos va a determinar la aplicación de la ley, circunscribirnos a la aplicación de la ley, y después las acciones, digamos, que determinan o que tipifica la ley como acciones de violencia, por supuesto que son las mismas que ya han estado viendo en la ley nacional, refiriéndose a todos los tipos y modalidades de violencia, ¿no? En este caso la ley es muy amplia, habla de acciones, de omisiones, y por supuesto se refiere a todos los tipos y modalidades que ya han visto en la clase anterior. Esto es, no las voy a volver a decir, pero digamos rápidamente: la violencia física, sexual, psicológica, económica, patrimonial, sexual, es decir,
en este caso cualquiera de las violencias que hemos visto o que han visto en la ley nacional, por supuesto, están también recogidas por la ley de violencia familiar. En este caso lo que va a distinguir y lo que va a determinar el ámbito de aplicación de la ley de violencia intrafamiliar justamente es la definición del grupo familiar. Es aquí que debemos determinar qué es lo que la ley determina como grupo familiar para saber si, digamos, se aplica esta ley o no. En este caso, siguiendo lo que estábamos diciendo, es muy amplia la tipificación de las acciones, aunque no configuren delito. Esto tal vez por ahí cabe aclarar que las situaciones de violencia o las acciones de violencia pueden a su vez generar, configurar delitos o no, y en este caso específicamente la ley, aunque no configuren delitos, por supuesto, estas acciones las tipifica también como situaciones de violencia o acciones de violencia. Lo más importante, digamos, el núcleo central de la ley es la determinación y la definición del grupo familiar. Esta ley es una ley, digamos, donde sus primeros 4 artículos determinan de manera conceptual algunos conceptos, y después es una ley, digamos, que tiene más aristas procesalistas. Después eso lo van a ver, creo que con Maro en el módulo siguiente. Digo, es una ley que entremezcla cuestiones procesales, porque luego continúa con las medidas cautelares y cómo es el procedimiento, y los primeros 5 artículos, diría yo, tienen más cuestiones conceptuales, ¿no?, que es lo que le dan la definición a lo que es la violencia familiar. Digo esto porque es una ley corta y mezcla ambas particularidades, cuestiones conceptuales y cuestiones también procesales. Esto para plantear un poco las características de lo que presenta esta ley de violencia familiar. Bien, entonces, el núcleo central de la ley va a ser ya no las acciones, que vimos que son muy amplias y que podemos también tomar las acciones y los tipos y modalidades de la ley nacional, sino determinar la determinación del concepto de grupo familiar. Esa es la característica y el núcleo central, digamos, de esta ley. En este caso, por suerte, la ley hace una definición muy amplia de lo que es el grupo familiar, no circunscribiéndose a las cuestiones de convivencia, sino que va mucho más allá de las convivencias, sino tiene que ver con los núcleos y con las relaciones de estas personas que conforman lo que se llama el grupo familiar. Es por eso que podemos ver que integran el grupo familiar los cónyuges, los concubinos, padres, madres, abuelos, hijos, hijas, nietos, nietas, tíos, tías, hermanos, hermanas, en general todos los parientes por consanguinidad y por afinidad. Incluye parejas o exparejas, digo, en esto también la ley es muy amplia en el sentido de que no se requiere que sea una pareja actual, puede ser una expareja o alguien con quien se haya mantenido un vínculo un tiempo atrás. Y además, otra de las cosas importantes e interesantes que establece esta ley es que no es necesaria la convivencia con el agresor, ¿no? Puede ser alguien con el cual no se esté conviviendo. Por supuesto, muchos de los casos que vemos allí, como nietos, nietas, no hay convivencia, o puede ser una pareja con la cual no se tenga convivencia. Digo, en este sentido, la ley es muy amplia, no requiere que haya un vínculo legal, habla de cuestiones de concubinos, por supuesto, de convivencias de hecho, no solo de matrimonios civiles. Es decir, en este caso, la ley ha planteado a la hora de definir lo que es el grupo familiar, ha planteado, digamos, vínculos sumamente amplios, incluso con relaciones tal vez no actuales, sino que por eso incluye los casos de las exparejas. Entonces, digo, esto es lo que nos va a determinar la aplicación de la ley de violencia familiar. Es decir, quien ejerce esa violencia y quien sea víctima de esa violencia va a ser una de las personas que establece el artículo 1 y 2, en el sentido de que tienen que ser miembros del grupo familiar para la aplicación de esta ley. Por eso lo importante de estos 2 primeros artículos en las definiciones de las acciones de violencia y de lo que es el grupo familiar. Luego, en el artículo 2, la ley continúa, digamos, con la legitimación dentro de lo que es quienes están legitimados para hacer las denuncias de las situaciones de violencia
encuadradas en el artículo 1. En este caso, plantea dos situaciones diferentes a la hora de hacer las denuncias: situaciones donde la denuncia es voluntaria y situaciones donde la denuncia es obligatoria, es decir, donde hay obligación de denunciar. En principio, todas las personas encuadradas en lo que es el grupo familiar pueden, por supuesto, estar legitimadas para efectuar la denuncia frente a una situación de violencia descrita por el artículo 1. Es decir, todos los miembros del grupo familiar van a estar legitimados para efectuar la denuncia si son víctimas de violencia. Y también agrega la ley, en esto en un sentido bastante amplio, habla de toda persona que también haya tomado conocimiento de hechos de violencia, también pueden efectuar una denuncia frente a una situación de violencia. En este caso, si bien la ley es amplia a la hora de la legitimación, sí debemos tener en cuenta que más allá de que cualquier persona pueda tomar conocimiento y pueda hacer la denuncia, luego después la persona que es víctima es la que debe instar las acciones correspondientes dentro del proceso. Es decir, si bien hace es muy amplio, digamos, en cuanto a quienes pueden efectuarlo, luego después el proceso sí, por supuesto, debe ser instado por la persona que requiera las medidas de protección. Esto para diferenciarlo del artículo 4, el 4 bis, donde allí ya la denuncia no es voluntaria, sino obligatoria. Digo esto para diferenciarlo. Cuando una persona es víctima y está dentro de los artículos que mencionamos, por supuesto tiene la facultad de denunciar la situación o no. En cambio, cuando la víctima de violencia es una persona menor de edad, un incapaz, un anciano, un discapacitado o está imposibilitado de accionar, una persona discapacitada, allí ya, digamos, esta voluntariedad es corrida por la obligación de efectuar la denuncia. En este caso, quienes están legitimados por la ley para efectuar esta denuncia ya con carácter obligatorio, conforme lo establece la ley de violencia, van a ser sus representantes legales, el Ministerio Público, los obligados por alimentos, dice la ley, y también organismos asistenciales, educativos, de salud, de justicia, porque puede ser que una situación de violencia surja en el contexto de algún proceso judicial, organismos de niñez, y quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de esa situación de violencia o tengan sospechas serias, dice la ley. En este caso, por supuesto, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, esto lo van a hablar en el módulo siguiente. Por supuesto que allí hay obligación de denunciar. Allí también tenemos los organismos de niñez. No solo se va a aplicar la ley de violencia intrafamiliar, sino que van a entrar en acción, digamos, todo el sistema de promoción y protección de los derechos del niño. Digo, los niños, niñas y adolescentes gozan de la mayor protección por parte del Estado. Por eso establece la ley esta obligatoriedad, y por eso no solo también en estos casos podemos apelar a la aplicación de la ley, sino que también entra en juego todo este sistema de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La ley que luego verán todo este sistema, lo verán en el módulo siguiente. Entonces, para diferenciar, la ley pone las situaciones en donde hay voluntad, digamos, depende de la persona que quiera denunciarlo o no, y cuando hay obligatoriedad. Y además establece quiénes están obligados, obviamente, a denunciar, y específicamente, además de sus representantes legales, habla de todos estos organismos, porque a veces ustedes saben que, sobre todo en caso de niños y niñas, a veces en los sistemas educativos se toma conocimiento de situaciones de violencia, los organismos de niñez de hablar. Entonces, por eso, frente a esas situaciones, la ley les impone la obligación de denunciar. Además de esto, la ley incorpora, la ley 14.509 incorporó este artículo donde también, a diferencia de los otros, digamos, del otro de la obligación de denunciarlo, con una denuncia como corresponde, introdujo lo que se llama el deber de informar, ya en el caso de mujeres, cuando son mujeres, por supuesto, mayores de edad, ¿no? Ya no hablamos de situaciones de menores de edad.
establece cuando las mujeres sean mayores de edad, por supuesto, y se haya tomado alguna autoridad o algún, digamos, algún servicio de asistencia social educativo haya tomado conocimiento de hechos de violencia contra las mujeres en los términos de la ley nacional, existe lo que se llama el deber de informar. En este caso, es un artículo un tanto confuso porque para informar debe resguardarse el consentimiento informado de la mujer y debe preservarse el secreto profesional, en el caso, por ejemplo, de una psicóloga, en el contexto de una terapia individual, haya tomado conocimiento, deben preservarse esos principios. Y en este caso lo que se debe hacer, lo que marca la ley, es elaborar un informe de esta situación que se ha tomado conocimiento y ponerlo a conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales, que en este caso será la autoridad judicial, a través de ese informe, quien estará obligado a efectuar las averiguaciones consiguientes para determinar, digamos, si esa situación es existente, por ahí convocar a la mujer, digamos, para ver si quiere, digamos, promover algún tipo de denuncia o proceso. Y el último inciso ya directamente, digamos, cambia el deber de informar, porque para efectuar la denuncia sí se necesita el consentimiento de la mujer. Es decir, que para informar se puede hacer, digamos, preservando esos principios que hablamos del secreto profesional y del consentimiento informado, pero para efectuar una denuncia judicial sí necesita la autorización de la mujer víctima de violencia, salvo que se trate de delitos de acción pública. Entonces, este artículo, que es una introducción que ha hecho la ley, viene a establecer también la posibilidad de informar a estos organismos que tomen conocimiento de situaciones de violencia contra mujeres, hasta también la posibilidad de denunciar con autorización de la mujer. Son distintos mecanismos que ha establecido esta ley, digo, un poco también con el sentido público que le ha dado a las cuestiones de violencia, para sacarlo un poco de lo que por ahí antes se interpretaba, ¿no? Como que las situaciones de violencia tenían que ver con lo privado, y me parece que esto lo que ha hecho este tipo de artículo es involucrar a los efectores sociales en cualquiera de los espacios donde estén, públicos, privados, asistenciales, de educación, involucrarlos en las temáticas de violencia, dándole dos posibilidades para poner en conocimiento estas situaciones, ya sea a través del deber de informar, a través de la denuncia, y por supuesto en los casos que hablamos del artículo 4, con la obligación de la denuncia. Entonces me parece que el enfoque de esta ley tiende a eso, a involucrar a organismos públicos y privados en las situaciones de violencia, digo, para ya no pensarlas en situaciones que tengan que ver con lo privado o con el ámbito privado. Me parece que el espíritu de estos mecanismos tiene que ver con eso, ¿no? Va por ahí. Así que me parece que son sobre todo esta incorporación, son aportes, recursos y herramientas para también poder trabajar la violencia intrafamiliar. Entonces, para hacer un poco un breve resumen de estos primeros artículos, que como les dije son los artículos más conceptuales de la ley, luego ya después la ley desarrolla los mecanismos ya más procesales que tienen que ver con la solicitud de las medidas, ya con medidas protectorias y cómo continúa ese proceso, que lo verá más adelante. Para hacer este breve resumen, lo más importante, lo que determina y conceptúa la aplicación de esta ley, tiene que ver con el artículo 1, con el grupo familiar, con el concepto de quiénes integran ese grupo familiar, y sobre todo con tener o saber la importancia de cuando existe una obligación, de denunciar, este deber de informar, y cuando, bueno, por supuesto, en este caso, cuando se tratan de acciones de delitos públicos, por supuesto, cuando también, aunque se trate de una mujer mayor de edad, existe una obligación de denunciar. Así que me parece que estos artículos son los que nos van a permitir darnos un concepto de lo que es la violencia intrafamiliar, de cuándo, digamos, cuando estamos frente a un caso de violencia familiar, y es lo que va a determinar la competencia. En este caso específicamente la ley la prevé, los órganos competentes para la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar son los juzgados de familia
y los juzgados de paz. Entonces, este artículo, creo que es el 5, si no me equivoco, es lo que va a determinar la competencia en la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar. Por supuesto que como se trata también de mujeres, articulamos en nuestros escritos, digo, no solo utilizamos la ley de violencia intrafamiliar, sino todo lo que estuvieron hablando en la clase anterior, que tiene que ver con las convenciones internacionales, con la ley de violencia contra las mujeres, con la ley nacional, digo siempre, todos son recursos legales, digamos, que debemos incorporar en nuestras presentaciones. Bien, finalizado esta pequeña introducción de lo que es la ley de violencia familiar y cuándo debe aplicarse, y cuándo es, cómo define la ley el grupo familiar, a mí me toca un poco hoy introducirme más específicamente en lo que es la violencia contra la mujer en la pareja. Digo, este es un tema bastante interesante, digo, porque nos permite poder detectar ciertas características que tiene este tipo de violencia, lo cual a nosotros a la hora de nuestro abordaje, desde lo jurídico, tal vez si entendemos cómo es la dinámica de este tipo de violencia, que presenta particularidades diferentes a otro tipo de violencia, tal vez también nos va a permitir a la hora de nuestras estrategias legales, tal vez que sean un poquito más exitosas y podemos comprender cómo es la dinámica de esta violencia, cómo es la dinámica de la violencia en la pareja. Para ello, lo primero, por ahí que me parece descriptivo, seguramente muchos y muchas de los que están del otro lado ya han escuchado hablar de lo que es el ciclo de la violencia. Y a mí me parece que es un tema obviamente muy interesante, y al que le interesa la temática, la verdad que es un tema para profundizar, lo que es el ciclo de la violencia. Por supuesto lo vamos a dar, digamos, en términos generales y características generales, porque tal vez a nosotros también como profesionales nos permite identificar en qué momento de este círculo esa mujer se acerca, digamos, a nosotros en búsqueda de una respuesta judicial, poder identificar esa mujer cómo es su recorrido en este círculo, y tal vez nosotros también, para no frustrarnos, digo, porque a veces en el ejercicio de esta temática tal vez hay frustración cuando tal vez vemos que la mujer vuelve con su agresor, digo, bueno, me parece que aquí está la clave para nosotros entender, comprender, no tener una mirada prejuiciosa sobre esa mujer. Me parece interesante entender cómo funciona este ciclo de la violencia, y poder comprender qué es lo que, por dónde transita una mujer cuando es víctima de una situación de violencia por parte de su pareja, que es lo que específicamente aquí en este módulo vamos a abordar. Introduciéndonos en lo que es el ciclo de la violencia, podemos ver tres fases bien características, digamos, bien marcadas, bien fuertes. Una que tiene que ver con la fase de tensión, donde justamente hay una acumulación de tensión, donde empiezan las humillaciones, donde sobre todo hay mucha responsabilidad y culpabilización hacia la víctima, ¿no? de ser la responsable y la culpable de todas esas situaciones de tensión y de violencia dentro de ese grupo familiar, donde tenemos, por supuesto, las agresiones verbales, las humillaciones. Luego tenemos la próxima fase, que es la fase de la agresión, donde esta agresión, digamos, ya se hace más explícita, y por supuesto, normalmente en esta fase también esa violencia psicológica va acompañada por una explosión y por una violencia física, donde ya por supuesto se hace mucho más visible desde las agresiones físicas, incluso sexuales, que es la capa de agresión. Y luego tenemos la fase de arrepentimiento o luna de miel, donde en esta fase, voy a pasar al próximo, así pueden ir viendo las características y los conceptos de cada una de estas fases. Luego tenemos la tercera fase, que es la fase de calma o de luna de miel, donde el agresor, digamos, refuerza o convence a la víctima para que se mantenga a su lado, digamos, hay toda una intención de retener a esa pareja. Por supuesto que se muestra arrepentido, pide perdón, llora, promete, hace todas las promesas de cambio, por supuesto,
Y esta normalmente es la etapa donde lo que se trata es de convencer a la víctima o que no la denuncie, o si la denunció, que retire la denuncia. Digo, es la fase característica donde nosotros vemos que suceden esas cuestiones. Y luego, por supuesto, como es un círculo y es un ciclo, todo vuelve a empezar, ¿no? Esa falsa ilusión de cambio y de luna de miel, por supuesto, se renueva y nuevamente empieza el ciclo de tensiones y surge, digamos, todas las distintas fases. Porque es importante identificar o intentar, digo, nosotros somos profesionales de la abogacía, no somos profesionales de la psicología, pero sí me parece interesante en la formación, en nuestra formación, a quien nos interesa el ejercicio de la profesión de la violencia, sí tener, digamos, estar capacitados y tener un poco de conocimiento acerca de estas distintas fases de la violencia por las cuales recorre una mujer, para entender en qué momento normalmente es la que puede acudir un abogado, que seguramente será la fase de explosión y de agresión física, donde esa situación ya, digamos, se hace insostenible, donde tal vez hasta hay una agresión física digamos, que hace visibilizar aún más la violencia, que por supuesto ya venía. Entonces es muy probable que nosotros encontremos a la mujer en esa fase, ¿no? En la fase 2. Entonces, me parece interesante esto de analizar el recorrido para nosotros poder identificar. ¿Por qué? Porque es muy probable que luego de que nosotros, tal vez en esa situación de agresión, de desesperación, iniciemos un proceso de violencia y acompañemos a esa mujer en la petición de una medida cautelar, es muy probable, no digo en todos los casos, pero también saber entender que dentro de lo que es el círculo de violencia, es muy probable que esa mujer vuelva a esa fase 3, que es la fase de la luna de miel, donde, por supuesto, desista de las medidas, o veamos que empieza a incumplir con las medidas y empieza a tomar contacto con su agresor, donde tal vez nos llama un día para pedirnos, doctora, mire, estuve pensando, y a lo mejor también con esa culpa que genera la violencia en la frustración o en la ruptura de la familia, ¿no? Esta situación que también siempre se responsabiliza a la mujer por ello. Entonces puede ser que si está atravesando la mujer esa fase, es muy probable que nos solicite el levantamiento de las medidas, que diga que lo haya pensado bien y que quiere darle una oportunidad. Y tal vez nosotros, si podemos entender esta fase y podemos entender por lo que está atravesando esa mujer, tal vez no sentir la frustración de pensar que hicimos un trabajo y que al final para qué lo hicimos, y después la mujer vuelve con agresor. Digo, no entrar en la frustración y entender que esto es algo, digamos, que dentro de la lógica de cómo se dan las situaciones de violencia puede ocurrir. En ese caso no debemos responsabilizar, no debemos culpabilizarla por eso, sino debemos entender por el momento que están y seguramente estar preparados y preparadas, porque como este círculo vuelve a iniciarse, es muy probable que esa situación vuelva a pasar, la agresión de la violencia, y es muy probable que tengamos que volver a acompañar a esa mujer. Igualmente siempre pensar que todo nuestro acompañamiento siempre va a aportar algo, va a reforzar alguna situación, esa mujer va a recordar, digamos, que nosotros la asesoramos, que le dijimos cuáles eran sus derechos. Me parece que nuestro paso también va a ser importante para el proceso que, por supuesto, además deba hacer esa mujer con esa situación de violencia, porque vamos a ver ahora que no es fácil para una mujer víctima de violencia poder cortar con este círculo. Por eso también lo importante, más allá de nuestra asistencia desde lo legal, lo importante de la asistencia en lo psicológico, del acompañamiento del grupo familiar, lo importante de ver los lazos, ¿no? Con la red de contención que cuenta esa mujer. La pata legal es una de las tantas que nosotros tenemos que entender, no es la única ni la salvadora. Para que una mujer pueda salir de una situación de violencia debe darse, por supuesto que lo legal es sumamente importante porque es un reconocimiento a un derecho que esa mujer tiene, pero además lo importante de nosotros de entender
lo importante de las redes, ¿no? Digo, si es una mujer que está sola y tiene que sostener una medida cautelar, y no tiene vínculos, y además su propio grupo familiar tal vez la cuestiona incluso por efectuar una denuncia y por pedir una medida, digo, también lo difícil que es para esa mujer atravesar un proceso judicial sin toda esa contención. Me parece que todas las patas son importantes a la hora de la contención y el acompañamiento de una mujer víctima de violencia, en este caso como la que estamos hablando, por parte de su pareja. Bien, y relacionado con lo que estamos hablando, digo también nosotros, para tener una mirada comprensiva de la situación, digo, ¿por qué una mujer queda atrapada en una relación de violencia? ¿No? Y aquí, por supuesto, tenemos algunos de las situaciones o algunos de los ejemplos. Por vergüenza, ocultamiento, por miedo, por supuesto, el miedo siempre está, la falta de confianza, digo, pensemos en mujeres donde, digamos, autoestima, que lo vemos ahí, la baja autoestima, por supuesto que eso ayuda a no poder enfrentar la situación de violencia, y mucho menos tal vez un proceso y enfrentarse con su agresor. El aislamiento, ¿no? Porque una de las características, por supuesto, que tienen las situaciones de violencia es que el agresor lo que tiende es aislar a la mujer víctima de violencia de sus grupos afectivos, familiares y por supuesto amigos, amigas, compañeros y compañeras de trabajo. Digo, es una de las características de la violencia en la pareja. La falta de apoyo social y la imposibilidad económica. Por supuesto sabemos que la dependencia económica es uno de los temas por los cuales una mujer queda atrapada en una relación de violencia. Sabemos que por supuesto cuando sobre todo el proveedor del hogar, en este caso es el agresor, o la mujer no cuenta con la disponibilidad de medios económicos, sabemos que esto lamentablemente tiende a ser uno de los motivos por los cuales una mujer puede quedar atrapada en una relación de violencia. Por eso lo importante también en un proceso judicial es activar el tema de los alimentos, no digo a los efectos si hay niños o niñas o adolescentes, o en el caso de que haya bienes gananciales también después luego seguir con todas las acciones para que esa mujer pueda también disponer, digamos, del patrimonio. Digo, lo importante también del asesoramiento en cuanto a lo económico también es una parte importante a la hora de asesorar y de acompañar a una mujer víctima de violencia en la pareja. Por supuesto, la naturalización, digo, el ser tan reiterada, las situaciones de violencia, las humillaciones, los agravios, por supuesto, se tiende a la naturalización de esas situaciones, no las ven como graves, se ven como naturales ese tipo de vínculos, sobre todo también cuando mujeres que también han sido víctimas de violencia familiar en sus propios grupos familiares, por sus padres, por sus madres, por sus tíos, digo, empieza a haber toda una naturalización de las situaciones de violencia, que eso es muy común. La culpabilización, esto que decíamos, ¿no? El sentirse responsable por esa situación de violencia, y sentirse responsable por la ruptura del grupo familiar, eso es algo también muy habitual, ¿no? Que no solo esa culpabilización está en el agresor, sino a veces en ese grupo, como decíamos, que no acompaña y que responsabiliza también por la situación a la mujer, la baja autoestima, la indefensión, bueno, y la falta de esperanza de cambio, de pensar que siempre va a ser todo igual, porque obviamente una de las características que tienen las situaciones de violencia es creer esa dependencia entre el agresor y la víctima. Entonces se cae en este fatalismo de pensar que no hay una posibilidad de cambio, no hay una posibilidad de revertir la situación. Por eso lo importante siempre de remarcar cuáles son sus derechos, ¿no? Me parece que en este caso que las mujeres sientan una protección legal tiene que ver con el empoderamiento y con el acompañamiento y fortalecer a esa mujer. Por supuesto lo legal es sumamente importante, y que estas mujeres sepan que hay derechos que las avalan y que las acompañan, me parece que es parte de su empoderamiento, es parte digamos, de la fortaleza que estas mujeres de a poco deben ir teniendo para poder, digamos, salir de esa relación de violencia. Por eso nuestro asesoramiento de cuáles son sus derechos y qué es lo que esa mujer puede hacer frente a esa situación es sumamente importante, y es parte va a ser una de las patas
para el empoderamiento y que esta mujer pueda salir de una situación de violencia. Otra de las cosas que, bueno, por supuesto que están todas relacionadas, son las situaciones de microviolencias, aquellas violencias minimizadas muchas veces, incluso hasta minimizadas por los propios juzgados, digo, ¿no? Cuando a veces uno plantea situaciones que tal vez dice, bueno, pero esto no es tan importante, no es una violencia, digamos, extrema, ¿no? Porque parece que uno en sus escritos tienen que hacer una fundamentación o una violencia que por poco la mujer está a punto de morirse para poder acceder a medidas cautelares. En este caso, nosotros a la hora de nuestros escritos y nuestra fundamentación, tengamos en cuenta estas microviolencias. Hay un montón de textos que hablan sobre ellas y que hablan del poder devastador que tienen estas microviolencias por la reiteración a través del tiempo y la acumulación del daño que hacen estas microviolencias sostenidas en el tiempo. Entonces me parece que a nosotros, a la hora de fundamentar un escrito, lograr también tener ciertos fundamentos en cuanto a esto, en cuanto a las consecuencias dañinas que pueden traer estas microviolencias en las mujeres, me parece sumamente interesante e importante a los efectos de poder, digamos, acceder a una medida de protección. Digo porque a veces hay algunas cuestiones, y lo sé también en el ejercicio de la profesión, yo ejerzo la profesión como todos ustedes, y a veces vemos que los jueces minimizan ciertas situaciones y tal vez no nos dan todas las medidas que solicitamos porque consideran que la situación no es de riesgo. Por supuesto que las situaciones de riesgo y hacer una evaluación de riesgo es sumamente importante a la hora de determinar las medidas de protección, pero digo, también sepamos de estas microviolencias, de que pueden parecer no dañinas, como dice la filmina, o como normales, intrascendentes, pero el daño que pueden hacer en la reiteración del tiempo, realmente son situaciones de violencia que debemos también tener en cuenta. En este caso, bueno, algunos ejemplos, digo, que a veces se dan, es esto de cuestionar el trabajo y el tiempo que se dedica, digo, a los efectos de ver cuál es la dinámica, cómo se manejan estas microviolencias, cómo están a veces envueltas en otras cosas, esto de la amenaza de abandono, dicho en broma, momentos de enojo, comentarios despectivos sobre la ropa que usa, tener que pedir permiso para salir, decidir que el agresor tenga la decisión sobre las salidas, evitándolas, digamos, haciendo evitar a su pareja, hablar más de su grupo familiar, de sus amigos, de sus amigas, hacer chistes despectivos sobre la pareja, luego indicando que es una broma. Digo, son algunos ejemplos de microviolencia, de situaciones invisibilizadas que, por supuesto, detrás de todo esto hay una gran violencia psicológica, hay digamos, una relación de dominio y de poder, digamos, del agresor sobre su víctima, y me parece que también, por eso digo lo interesante de por ahí leer estas cuestiones. Hay varios textos que hablan sobre violencias, sobre microviolencias, y justificarlas en esto que yo les digo del daño, de lo perjudicial que pueden ser a la hora digamos, de determinar luego en un informe de riesgo. También estas situaciones causan un grave perjuicio, un grave daño a la salud mental. O a la salud psicológica. Bueno, algunas microviolencias, el modo como se ejercen a través del control, del aislamiento, de los celos, del acoso, de las humillaciones, de los actos de intimidación, bueno, las amenazas ya sería un poquito más subido a las microviolencias, digo, pero se tratan de situaciones más naturalizadas y a veces invisibilizadas que nosotros a la hora de la escucha debemos también prestar atención, y tratar de también identificarlas para que sean también el fundamento de nuestras medidas de protección. Los mitos sobre las violencias a las mujeres, por suerte, están, yo diría, muchos desterrados, algunos todavía no, pero bueno, también es bueno sabernos a la hora de nosotros también como profesionales para no repetirlos, ni por supuesto reiterarlos, porque me parece que a veces hay mucho prejuicio a la hora de evaluar qué es lo que le pasa a una mujer cuando dice violencia, y me parece que hay algunas cosas que por supuesto no son ciertas y debemos desterrarlas de cuajo.
Por ejemplo, la violencia contra las mujeres es un problema privado y nadie debe meterse, por supuesto eso ya está más que desterrado, sabemos que es una cuestión social que nos debe involucrar a todos y a todas, por eso no solo la protección que tenemos de la ley, sino también esto que hablamos al principio de la obligación de denunciar, tiene que ver con esto, con tratar a la violencia, aunque sea en el ámbito familiar, como un tema público y no privado, donde debemos involucrarnos todos y todas, instituciones públicas y privadas. Entonces me parece que esto es algo que ya está bastante desterrado. La violencia física, solo la violencia física es un delito, por supuesto sabemos que no. La violencia, por ejemplo, las amenazas es un delito y no es violencia física. La violencia contra las mujeres es un problema que afecta más, bueno, a las capas sociales, quedó mal escrito, pobres, perdón, quedó mal escrito, ahí en la filmina. Por supuesto que sabemos que la cuestión de violencia es transversal a todos los grupos sociales. La violencia doméstica no representa un problema de gran magnitud, lo cual sabemos de las lesiones y de las consecuencias que puede dejar una situación de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica en todo el grupo familiar. En todo el grupo familiar, esto lo estarán viendo también en el próximo módulo, los niños y niñas como víctimas secundarias. Por supuesto, la violencia atraviesa a todo grupo familiar, eso por supuesto desde ya, y las consecuencias psicológicas realmente son graves. ¿Se puede cambiar la relación con una buena terapia de pareja? Bueno, por supuesto que no, mediación, ustedes saben que la mediación por supuesto está prohibida en cuestiones de violencia. Los hombres violentos son enfermos, bueno, adictos, por eso golpean, también esto de siempre intentando la justificación, ¿no? Son enfermitos, son personas que tienen problemas, digo, no, es una cuestión estructural, es una cuestión cultural lo que sostiene a estos hombres violentos. Entonces digo eso también para desterrarlo y pensarlo que si los trabajan con algún profesional se curan, digo, no es como una enfermedad que se cura, digamos, es una cuestión cultural y estructural, digo, donde hay que trabajarla desde varios ámbitos. Las mujeres son responsables porque se quedan con su pareja, digamos, en esto de, bueno, cierto masoquismo, o sea, esto de que si vuelve con la pareja es porque, bueno, no sé si le gusta, podría decirlo porque no me gusta decirlo en esos términos, pero sí esto de cuestionar por qué se queda con su pareja, se violenta, entonces al final digo, no está la violencia, o parece que está de acuerdo con la violencia, y por supuesto si nosotros podemos entender y analizar el círculo de la violencia, digo, todo esto que estuvimos hablando de por qué una mujer queda atrapada en una situación de violencia, por supuesto rápidamente sabemos que no es porque le gusta, sino tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Con otras cuestiones también estructurales, de dependencia, de baja autoestima, digo, con todas las cuestiones que estuvimos viendo cuando hablamos del círculo de la violencia, y de por qué, digamos, queda atrapada la mujer en una relación de violencia. El abuso psicológico y emocional no es tan dañino como el psicológico. No, esto me quedó acá mal, perdón, me quedó mal escrito, no sé no sé qué quise, perdón, porque copié otra filmina. Bueno, no importa, lo que quiero decir este punto es que, digamos, no, la cuestión psicológica no es tan importante como la cuestión física, digo, no, por supuesto la violencia en todas sus, tanto físico como psicológico, es absolutamente dañino, esto tiene que ver con lo que estábamos viendo, con cómo las consecuencias, digamos, son absolutamente gravosas, tanto en la violencia física como sobre todo también la psicológica. Así que también es un poco para desterrar, porque a veces pareciera que la cuestión física, al ser más evidente, digo, más evidente de lo físico, parece que es mucho más grave y deja más secuelas, y sabemos, y está ya comprobado, que la violencia psicológica, por supuesto, deja sus consecuencias, y graves también. Y aquí, por ejemplo, entramos en esto que hablábamos de las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia en la pareja, que las violencias que sufre una mujer en la pareja. En el trabajo vemos mucho cuestión de ausentismo en el trabajo y en la rendición, por supuesto en la disminución del rendimiento laboral.
En la salud física vemos muchas consecuencias, embarazos no deseados, problemas ginecológicos, abortos, enfermedades, bueno, de transmisión sexual, por supuesto, cefaleas, discapacidad, adicciones. Esto, para nombrar algunas, por supuesto, porque no es un documento médico, sino es simplemente a modo de ejemplo. En la salud mental, ni hablar, depresión, ansiedad, disfunciones sexuales, trastornos alimentarios, trastornos, suicidio, por supuesto, bueno, homicidio, en el caso que extremo, etc. Digo, esto también a los efectos de poder entender las graves consecuencias físicas y psicológicas que puede producir una situación de violencia hacia una mujer. Como vuelvo a decir, esto es a modo de ejemplo, digamos, para tener una breve reseña en distintos ámbitos. Y lo que sienten las mujeres que viven una situación de violencia, también relacionado con lo que venimos hablando, la culpa es algo que por supuesto la va digamos, a llevar desde el inicio hasta el final de toda la situación de violencia, no solo porque el agresor es quien se encarga de responsabilizarla constantemente, ¿no? En esto de que no supo sacar adelante la pareja, por denunciar, se genera mucha culpa por denunciar, vemos a muchas mujeres, y les debe pasar a ustedes, realmente dudar a la hora de denunciar, por ahí van, hacen un asesoramiento, uno las asesora, elabora el escrito, y a la hora tal vez de firmarlo, o a la hora de acompañarlas, empieza la duda, ¿no? Por todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, digo, no es que hay una cuestión en nuestra asistencia técnica ni nada, tiene que ver con todo esto que viene arrastrando la mujer, ¿no? Por poner en peligro a la familia, porque también hay mucha culpa y miedo a represalias hacia su grupo familiar, más directo, sus hijos, hijas, o incluso padres o amigos. Por vergüenza, digo, hay mucha vergüenza también en las mujeres que atraviesan una situación de violencia, primero muchas veces por haber ocultado durante muchos años y haber disfrazado esa situación de violencia, por haber mentido. Sabemos que una mujer que está en esta situación es muy probable que muchas veces mienta, no solo acerca de sus agresiones físicas, ¿no? Que pueden ser golpes de caídas, de otras cosas, sino acerca de la situación real en la que vive, por haber soportado y por haber permitido tantas cosas. Digo, hay mucha culpa, mucha vergüenza en esa situación. Por eso también nosotros debemos ser comprensibles cuando hacemos el abordaje de este tipo de situaciones. La falta de confianza, por supuesto, y esto de las dudas, como hablamos, hay muchas contradicciones en las mujeres víctimas de violencia, muchas contradicciones, lo vamos a ver todo el tiempo, de por ahí en un primer encuentro estar decididas y hacer, digamos, seguir nuestro asesoramiento, y en otras, por ahí, revertir la situación, que no fue tan así, que en realidad cuando nos quiso decir una cosa, en realidad fue otra, que después lo habló, que se dio cuenta. Hay muchas contradicciones, que es propio de aquellas mujeres que están atravesando la violencia. Entonces me parece que estos son pequeños tips, si se quiere poner algún nombre, para nosotros entender cuando abordamos esa situación desde nuestro estudio, cuando debemos tomar una entrevista, o nos ponemos en conocimiento, es necesario recordar todas estas pequeñas cosas que estuvimos hablando, digo, para entender a esa mujer víctima de violencia por todo el proceso que pasa, por todos estos distintos sentimientos que la atraviesan, y nosotros como profesionales intentar, digamos, acompañar sin ser prejuiciosos, entendiendo que tal vez en algún momento esa mujer reflexione en sentido contrario, que quiera levantar su medida, digamos que lo que decía no era tan así, digo, entender todas estas situaciones por las que atraviesa una mujer víctima de violencia, para nosotros también no frustrarnos como profesionales, digo, porque no tiene que ver con algo mal que hicimos nosotros, con un asesoramiento, porque tal vez no le escuché, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas, y también para entender que esa mujer también puede volver, digo, en otro momento, porque estará en otro momento de este círculo de violencia, y bueno, y nosotros también volveremos a estar
preparadas para volverla a asistir nuevamente y poder decirles cuáles son sus derechos como si fuera la primera vez. Digo, en este sentido, no responsabilizarla si vuelve y decirle, bueno, pero yo te asesoré y te hice la... Digo, no. Entenderlo y volver a decirle cuáles son todos sus derechos y asesorarla en todas las medidas de protección que puede acceder. Así que me parece que eso es algo bien importante, porque no solo como profesionales, a nosotros nos aporta una herramienta más, que es comprender a estas mujeres, como también me parece que entender también esta dinámica también nos aporta a la hora de establecer cuál es la mejor medida cautelar, ver cómo está esa mujer, cuáles son sus vínculos y sus redes, para ver qué medida más puede sostener, porque la ven media dudosa y tal vez hay una medida que la puede exponer más. Digo, me parece que todo este análisis, que todo lo que estamos hablando, es sumamente valioso a la hora de nuestra escucha, a la hora de nuestro asesoramiento y sobre todo a la hora de establecer cuál es la estrategia legal más adecuada para esa mujer víctima de violencia en ese también contexto y en esa red de contención. Me parece que ese es un gran aporte para nosotros como profesionales. Así que, bueno, allí termina digamos, la filmina, la exposición. Por supuesto que es un tema para ahora abrir el debate y escucharlos a todos y a todas. No sé si puedo hablar un poquito más o me extendí. ¿Maru? No, dale, todo lo que quieras agregar. Más allá de que ahora abrimos, si quieren, más que el chat, me parece quizás abramos para que puedan hablar las y los colegas si quieren hacer alguna reflexión, alguna pregunta, alguna duda, pero sí, estamos bien de tiempo. Bien, listo. No, porque por ahí me gustaría reforzar, porque digo, un poco el tema este tiene que ver con la violencia familiar que hablábamos al principio, y con esto de reforzar lo que decía un poco al final, lo importante de la escucha inicial, ¿no? Esto que creo que hablaron la clase pasada, y seguirla reforzando, porque me parece que ahí un poco está la clave de cómo nosotros después hagamos el abordaje en nuestra estrategia. Me parece que esa primera escucha, y también poder identificar en esa primera escucha cómo está esa mujer, me parece que tiene que ver un poco tal vez con el éxito después de la estrategia o no, porque digo, si yo en ese primer encuentro veo tal vez muchas dudas, no veo un grupo familiar que la sostenga, hay que reforzar algunas cuestiones, tal vez sería interesante también plantear una segunda entrevista para volver a reforzar algunas cuestiones. Digo, en esto también de ver qué es lo que puntualmente plantea esa mujer, cuáles son sus motivos, por qué, digamos, quiere efectuar la denuncia. Me parece que en esa primera escucha es sumamente importante. Tomémonos todo el tiempo del mundo también para nosotros identificar todas estas cuestiones que nosotros estuvimos hablando, y siempre contextualizarla, ¿no? No pensar, digamos, de manera automática, bueno, una situación de violencia, tengo estas medidas, voy por acá, total, eso funciona, y de manera automática. Me parece que no, me parece que nosotros ahí debemos tomar la individualidad de ese caso, el contexto de la violencia en ese caso, cómo está la mujer en ese caso, sus redes, digamos su ámbito, si está acompañado por un ámbito familiar, laboral. Me parece que en ese análisis y en esa escucha me parece sumamente importante, para no caer en la cuestión automatizada de pedir medidas cautelares por pedir, sin entender esto que estábamos hablando, digamos, desde que iniciamos, entender todo este proceso. También si la existencia de niños y niñas también es muy importante en la escucha, saber cómo los involucra la violencia, digo, también para determinar si es necesario dar intervención a los organismos de niñez. Por eso me parece que en esa escucha, y hacerla de esta manera, entendiendo todo esto que estamos hablando, me parece que es sumamente importante a la hora de definir la estrategia legal. Y también eso también va un poquito a determinarnos el éxito, digamos, de esa estrategia legal, más allá de las cuestiones que pueden surgir luego, ¿no?, en esto del desistimiento y eso por voluntad de la mujer.
Así que nada, la idea era un poco cerrarlo y redondearlo en eso, volver un poco a la escucha inicial y tener en cuenta en esa escucha todo esto que estuvimos hablando al final. Perfecto. Bueno, para mí estuvo claro, pero no es importante para mí, sino para quienes están como... Para vos. Por eso digo, no es importante para mí. Quienes están participando de la capacitación del día de hoy, me gustaría, no sé, no puedo cerrar la filmina si nos vemos todos. Marce, saca el power. ¿Se puede? Momento, que esto me llevó mi tiempo. Ahí está. ¿Ahí? Perfecto. Ahora sí, ahora Ahí veo. la ven Ahí las veo y los veo a todos y todas. Bueno, qué bueno verlas. Bueno, no sé, quien quiera, levanta la mano, escribe en el chat, quiero hacer un comentario respecto de esto, me quedó una duda, una pregunta. Hoy ya nos ingresamos a lo que es el proceso que ustedes, como profesionales, es una ley que utilizan diariamente en este proceso, es la que utilizan, además acompañada, como dijo Marce, como venimos viendo, las convenciones, la ley nacional. Entonces, hoy empezamos a ver un poco cómo iniciamos, quiénes pueden iniciar este proceso, a quiénes abarca el proceso protectorio de medidas cautelares, de violencia familiar. Entonces, quizás este sí sea un tema que todos y todas conozcan, porque lo ejercen diariamente en la cotidianidad, en sus juzgados de paz. Si tienen alguna pregunta al respecto, alguno de los temas que ha tocado Marcela desde el inicio, de quiénes comprende esta ley, del grupo familiar, de cómo se inicia este proceso. Está bueno escucharlas y escucharlas las experiencias que tienen cada uno en sus juzgados de paz. Yo sé que, bueno, cada juzgado tiene obviamente su forma de trabajar, muy distintos. Ocurre lo mismo acá en La Plata, acá tenemos 8 juzgados de familia que entienden en este proceso de violencia. Por supuesto, cada juzgado hay una ley, marco, obviamente, que deben cumplir y que atraviesa este proceso, pero quizás hay algunas particularidades que quieren compartirlas con nosotros, charlarlas. Tenemos más encuentros, pero bueno, quizás hoy sea que tenemos tiempo, que Marce nos ha dejado este tiempo, yo le pedí que nos deje este tiempo porque siempre me parece que ustedes, que es un grupo que tiene muchísimas inquietudes y nada, y estamos atentas y abiertas a escucharlas. Si alguien quiere, directamente habilita el micrófono y arranca. A ver, ahí, violencia familiar. Hola. A ver, sí, ¿quién habla? Romina. Romina Piromari, ¿cómo estás? Hola, Romina, ¿cómo estás? Bien, una fija me encanta. En todos los cursos, siempre con tus aportes. Sí, eso intento. Últimamente, la verdad, estaba un poco frustrada porque la escuchaba a Marcela. Me pasó toda la semana pasada con un caso de violencia. El problema acá surge en que, bueno, obviamente por el círculo de la violencia y demás, él le pidió perdón, la señora estaba muy, muy contenida por sus 2 hijos mayores de edad, y bueno, la cuestión es que así y todo, con esa gran contención la presión de él, sin respetar la perimetral y demás, ella decide, por sus propios medios, volverse a vivir con él, luego de haberla asesorado, de haber acompañado a hacer la denuncia y hacer todo el seguimiento. Me escribe la hija, me dice, se escapó de casa, se fue con él, y en el día de ayer vinieron los 2 juntos de la mano para preguntarme si les debíamos algo, si me debían mis honorarios. Fue una situación bastante frustrante para mí, después de haber escuchado todo lo que escuché con relación a lo que esta señora ha vivido durante 35 años, que se había animado a hablar con sus hijos y demás. Y digo, el rol también que cumplen los hijos, en este caso mayores de edad, cada uno con su vida, que han dejado de hacer todo para ayudar a su mamá en esta situación, y que la frustración que sienten como hijos de no poder hacer nada. Entonces yo estaba mirando en cuanto a la voluntariedad y la obligatoriedad. Yo digo, ¿hasta qué punto ellos como hijos no pueden denunciar esta situación y pedir un seguimiento más allá de lo que ella como mujer acepta, ¿no? No sé si se entiende el cuestionamiento. Ella me decía, la hija mayor, me dice, ¿qué hago? La dejo ir, porque ¿qué hago? ¿La voy a buscar? Y yo digo, bueno, pero a la fuerza no, porque realmente no tiene ningún sentido, pero bueno, el miedo de los hijos.
a que la mujer vuelva a pasar por una situación así, es realmente riesgoso, frustrante y demás. Así que realmente a mí me pasó esto, y lo quería compartir con ustedes porque me imagino que a varios le habrá pasado lo mismo. Marce. Sí, por eso yo hablé de esto de no frustrarnos como profesionales, digo, porque en una dinámica familiar de violencia durante 30 años, nosotros, obviamente, con una intervención legal de 1 o 2 encuentros, lo que sea, por supuesto que va a ser muy difícil que podamos resolver, porque obviamente desde lo legal vamos a dar un instrumento, pero como hablábamos, la resolución de esta situación de violencia excede a veces mucho más de lo legal. Vos hablabas de esto de la voluntariedad. Sí, obviamente si es una persona mayor, por supuesto que depende de ella. La ley dice que cualquier persona que tome conocimiento puede denunciar. Por supuesto, en los casos de los hijos, en este caso, si no mayores, si toman conocimiento, por supuesto que pueden denunciarlo, la ley lo prevé. Ahora digo, a la hora de la práctica sabemos que después, si esa mujer no va, porque puede ser que la justicia la convoque, los hijos denuncian una situación de riesgo en la que se encuentra su madre, ¿no? Que eso la ley lo permite. Ahora, el juzgado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convocar a esa mujer que sería víctima de violencia para que ratifique esa situación, para ver si quiere pedir una medida de protección, y el inconveniente lo vamos a tener igual, digo, porque si esa mujer no está preparada y todavía, digamos, está en ese círculo de violencia, por supuesto que va a pasar lo mismo, va a ir y va a decir que no es víctima de ninguna situación y que no quiere ninguna medida. Por eso digo, es difícil y es en esto de también como profesionales entenderlo, y obviamente que uno como profesional, si se frustra, ni quiere imaginar los hijos, ¿no? En este contexto, porque además ellos están atravesados también por las situaciones de violencia. Pero digo, desde lo legal, la posibilidad de denunciar los hijos la tienen. Claro, sí, yo le planteé lo mismo, pero bueno, desde ya también le planteé las consecuencias, ¿no? O lo que suele suceder en estos casos, y ella con esta situación de que es muy creyente y que lo va a perdonar y que va a hacer borrón y cuenta nueva, yo digo, vamos lamentablemente, a esperar, Dios quiera que no, pero bueno, a que vuelva, y quizás ante una situación de reincidencia, ya estando los hijos en conocimiento de todo esto, se pueda plantear otra situación. Pero bueno, hay psicólogos, hay psiquiatras en el medio, y ninguno en este periodo, que tuvimos 100 días de medida cautelar de perimetral, logramos hacerle entender a ella que no era vida lo que estaba pasando. Por eso te escuchaba muy atentamente, Marcela, cuando hablabas de los temas de frustración. Claro. Yo lo tengo como psicóloga. Sí. No, que yo lo hablo con mi psicóloga particular, porque realmente uno trata de no llevar a casa, ¿no?, las cuestiones profesionales, pero cuando ve situaciones tan extremas, donde estuvo en riesgo realmente la vida de una mujer, y ver que va más allá de tus propios límites, o de tu propio trabajo, me parece muy fuerte, pero bueno, nada, era para compartirlo con el grupo. Pero me parece que es un poco la idea de estos encuentros también, ¿no? Compartir situaciones que nos pasan a todos y a todas en el ejercicio de esta temática. Digo, esto que vos planteás nos pasó a todos y a todos los que estamos aquí presentes en algún momento. Y a veces con situaciones de riesgo, digo, donde uno realmente queda preocupado, queda mal, como vos decís, lleva estas cuestiones a su casa porque piensa que a esa mujer le puede pasar algo conviviendo con el agresor. Digo, esto está buenísimo de poder hablar, porque nos damos cuenta que es parte de la temática. Digo, cuando abordamos estas cuestiones sabemos que estas situaciones pueden pasar, o intentar de no personalizarlas en el sentido de que no es, digamos, nosotros somos operadores de justicia, operadores judiciales, digo, hacemos nuestro aporte y nuestro acompañamiento desde lo legal, ¿no? Digo, también pensar en eso como para que la frustración sea menor, aunque yo entiendo, porque, digo, en el caso concreto uno se angustia igual, ¿no? Pero me parece que lo bueno es esto, de verlo, de charlarlo, de saber que es parte del ejercicio en la profesión. En esta temática, bueno, estas cuestiones nos pueden pasar, y es parte, digamos, de estos procesos que pasan estas mujeres, que a veces pueden salir del círculo de violencia,
y lamentablemente a veces no. Entonces, el compartir, está buenísimo que hayas compartido esa experiencia, porque también nos pone a todos en una situación de igualdad, digo, a la hora del ejercicio de estas temáticas. Gracias. Marce, ahí hay una pregunta en el chat que quizás si quiere García Larrufa habilitar el micrófono, pero dice: me gustaría ampliar violencia familiar, ya que la mujer está clarísimo. En esos otros casos, ¿dónde conviene concurrir primero? Muchas gracias. Yo no entiendo Perdón, muy bien. me quedé mirando el chat pensando Buenas que noches. están leyendo el chat. Ahí está. Sí. Ah, Hola, ¿qué tal? Ahí Buenas va, noches. ahí va. Sí, soy Miren García-Larufa, no tengo cámara, disculpen. No, y Dale. algo más que quería, respecto como esta ley es como más amplia porque es para todos los miembros de la familia, no particularmente solamente para las mujeres. Pensaba también en muchos adultos mayores que también son a veces víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Bueno, por supuesto de los niños es también como obvio, y algunas veces también hay algún hombre, o al menos yo también me he cruzado con algún hombre víctima de violencia familiar, que tienen una carga también social mucho más fuerte de poder verbalizar esas cosas. No son la misma cantidad, obviamente, que las mujeres, porque las mujeres lamentablemente llevamos el estandarte en ese sentido. Entonces, por eso quería ampliar un poquito más respecto a todos los actores y víctimas que podrían ser, que entran dentro de la ley. Y a su vez pido de antemano algo como que sean muy generosos en lo que voy a plantear ahora, de recibirlo así como una idea, ya que todos estamos charlando y buscando por ahí a veces salidas, un poco haciéndome eco de lo que habló recién Romina, esas mujeres o esas personas víctimas de violencia familiar. ¿Hay algún medio como para asimilarlo a una incapacidad? Porque como dice Romina, ella va la hija, va el hijo, dice mi madre está viviendo esta situación, y después la mujer por ahí no va a ratificar o no acompaña esa denuncia, pero bueno, como todos bien sabemos, todo eso es producto de la situación que está viviendo, y que esa persona no puede razonar como podría razonar otro, y a su vez es peligroso que esa persona continúe en esa situación para ella misma. Entonces, por eso viene la pregunta: ¿habría algo similar a la incapacidad que se podría llegar a plantear para poder sacar a esa persona de esa situación de violencia? yo no sé si, en mi opinión, en esto me parece que hay que ser un poco categórico, creo que no. La violencia es una cuestión estructural, digo, en algunos casos habrá cuestiones de salud mental, no lo sé, puede ser, se analizarán, digo, pero no podemos plantear a las relaciones de violencia como cuestiones de salud mental, digo, son cuestiones estructurales, y me parece que no cabría un planteo de incapacidad. Digo, si hay acompañado alguna cuestión de salud mental, por supuesto podrá plantearse, si hay un médico, si hay algo que lo avale, digo, pero no nosotros hacer el planteo de incapacidad en absoluto. Eso yo, por mi parte, por mi opinión, lo destierro totalmente. Sí, por supuesto, si habría alguna vuelvo a reiterar. Herramienta o algo similar, porque obviamente no estamos hablando de una persona. Y no, por pero eso yo creo que sí. Que fueran generosos con lo que yo planteaba, ¿no? O sea, entiendo que no es propiamente una incapacidad, pero también esa situación que está viviendo no le permite tomar las decisiones que debería tomar, y a su vez puede tener hasta riesgo su vida, ¿no? Por eso, si había algo similar o alguna herramienta que nosotros podamos plantear, sobre todo por el riesgo que puede tener la persona. Perdón, ¿eh? Claro. No, sí, yo lo único que voy a decir, que ojo con la incapacidad, porque ustedes saben que las incapacidades se declaran judicialmente por sentencia, ¿no?
Entonces, ojo cuando uno plantea esas cuestiones que no son menores. Me parece que todos somos abogados y abogadas y sabemos que la incapacidad requiere un proceso específico para declararlo tal, con obviamente un análisis más profundizado. Yo no creo que una mujer que esté en esas situaciones, quizás sí, como dice Marcia, si hay cuestiones de salud mental o cuestiones que pongan, sí, se iniciará el proceso correspondiente, pero ojo con el tema de los planteos incapacidades, porque sabemos que requieren de un proceso específico y ninguna persona es incapaz hasta que no haya una sentencia que así lo declare. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando introducimos estas cuestiones. María Mari, José, perdón. sí. En ese sentido también tener en cuenta que, digamos, en nuestro país, Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también tenemos una ley de salud mental que de hecho, digamos, los procesos de incapacidad están prohibidos, digamos, por la convención antes mencionada. Entonces, quizás hoy lo que existen son procesos de apoyo a las personas con discapacidad para alguna toma de decisión, pero digamos, la incapacidad, así como la conocíamos del viejo código, eso está desterrado porque, digamos, hay una convención que tiene jerarquía constitucional, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 dice que todas las personas somos capaces, a lo sumo tendremos algún apoyo que va a estar decidido por la propia persona con discapacidad, ¿sí? ¿No? Como para no mezclar los temas, porque si no también ahí es como entra la discapacidad, y como decía bien Marce y Mari, digamos, la violencia es una cuestión estructural, que no tiene que ver con salud mental, ni esto como decíamos del mito de, bueno, todos los varones violentos son enfermos. No, no es así esto. No, igual, Maru, perdóname, en base a lo que yo escuchaba que la doctora planteaba, obviamente que somos todos abogados y sabemos que lo que tiene que ver con las distintas capacidades y demás, si hay una discapacidad mental, si hay que probarlo en sentencia. Creo que se refiere más a cuestiones como, por ejemplo, cuando vos tenés una persona que tiene una adicción y se está haciendo daño a sí mismo, de estupefacientes, por ejemplo, y demás, uno solicita una internación. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo su vida. Acá me parecía, por lo que estaba planteando la doctora, si existe alguna posibilidad de plantear que el hecho de estar ahí, yo sé que no, porque aparte me cansé de leer de arriba abajo, de izquierda a derecha, todas las leyes, pero digo, creo que la doctora se refería a eso, ¿no? A determinar la capacidad mental, sino si existe alguna especie de medida cautelar como para plantear que si existe riesgo de su vida y ella no está en condiciones hoy por hoy de asimilar lo que está bien, lo que está mal, se puede excluir pese a su voluntad de quedarse. ¿Se entiende? Me parece que... Sí, Romina, yo por eso pedí primero que fueran generosos con lo que iba a decir, porque podía traer este conflicto, y lo que buscaba si había algún tipo de herramienta similar a la incapacidad, porque obviamente esa persona puede no ser una enferma mental, la mayoría, claro, creo, de las víctimas de violencia no tienen una incapacidad propiamente mental. Si la situación hace que estén en riesgo su propia vida y que ellas no puedan tomar una determinación para poderse proteger, ¿no es cierto? Entonces, por eso preguntaba si había algo similar. Capaz estaría bueno que algún psicólogo o psiquiatra en una de esas nos pueda ayudar a ver cómo plantear la urgencia, sobre todo el tema de la urgencia, más que nada de riesgo de vida. Perdón, ¿puedo decir no lo ve. Perdón, digo algo pues tiene que ver en razón lo que decís. Yo en un momento, bueno, de mi profesión, estaba en un ámbito donde, bueno, hacíamos atención a mujeres víctimas de violencia, y me acuerdo que siempre, para mí todo era urgente. Y yo trabajaba con una psicóloga que me decía, a ver, la urgencia tuya no es la urgencia porque estas mujeres están acostumbradas a estar en este contexto a veces con esto que vos considerás riesgoso, para ellos es natural, está naturalizado. Digo, y a veces nosotros analizamos de acuerdo a nuestra urgencia, porque por supuesto nosotros vivimos en un contexto donde tal vez una situación que me está planteando esa persona para mí es grave, urgente, está a punto de morirse.
digo, y está tan naturalizado a veces, la psicóloga me decía, para ella vivir así es normal, porque siempre vivió así. Entonces, ojo a la hora de nosotros medir las urgencias, que nuestra urgencia, o sea, no es la urgencia de esa mujer, digo porque a veces vemos que mujeres llegan en situaciones que decimos cómo soportó, cómo vivió, porque para nosotros urgente, realmente grave y urgente. Entonces digo, ojo también con el análisis de la urgencia. Yo entiendo que para nosotros cualquier situación de violencia es urgente y es grave. Digo, pero a veces el análisis hay que verlo en la urgencia de esa mujer, porque si no, lo que hace el agresor, que es atropellar a esa mujer, pasarla por arriba, no tenerla en cuenta en su opinión, en sus derechos, lo terminamos haciendo nosotros o la justicia, sin escucharla, sin entenderla, diciéndole lo que tiene que hacer. Digo, esto lo aprendí por trabajar una psicóloga, digo, esto es un ejercicio, porque para mí, digo, los abogados siempre nos parece que tenemos que salir corriendo a tribunales a pedir medidas cautelares. Entonces, digo, lo importante también de nosotros no caer en ese atropello y de entender que ese proceso también nosotros vamos a ser parte de ese proceso, pero que en definitiva ese proceso lo tiene que hacer esa mujer y no nosotros terminar avasallándola y decidiendo por ella cómo lo hace su agresor. O sea, terminamos cayendo en el mismo lugar que el agresor. Entonces digo, yo entiendo esa desesperación que a veces nos agarra, porque la vemos en riesgo y decimos, ¿por qué? Y nosotros, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo entiendo, lo atravesé y lo sigo atravesando. Digo, a veces es todo un ejercicio que uno tiene que hacer. Digo, pero por ahí, digo esto que a mí me pasó, aprendiéndolo al lado de otra profesional que hacía la misma escucha que yo, y ella veía cosas distintas y me daba este acompañamiento a mí. Digo, lo transmito como para compartir la experiencia, digo, no para definirla de que debe ser así, pero por ahí me parece en eso lo importante, no terminar uno avasallándola a esa mujer igual que el agresor, decir, hay que denunciar aunque ella no quiere, hay que pedir medidas aunque no quiera, digo, la escucha y si no la terminamos invisibilizándola y poniéndola casi en el mismo lugar que el agresor. Por supuesto nuestros fines son loables, ¿no? Que intentamos defenderla y protegerla, a diferencia del agresor, pero bueno, por eso todo lo que hablamos, lo importante que es, y me encantó algo que dijo algo ahí en el chat, que dice que no es nulo nuestro aporte, digo, hay que seguir confiando y pensando que ese pequeño aporte y ese pequeño asesoramiento en algún momento le va a hacer ruido, y va a decir, yo cuando hablé con la abogada me dijo que podía hacer esto, digo, no pensar que es nulo nuestro paso en ese proceso, aunque no salga como queramos, como decía Romina, aunque nos sentamos frustradas y desmoralizados, digo, entender, bueno, que nuestro aporte en algún lugar por ahí queda todo eso que dijimos y en algún momento salta de vuelta, le salta y se acuerda de lo que le dijimos, se acuerda que había un derecho, se acuerda que tenía medidas cautelares y bueno, y nuestro aporte no es nulo, como decían ahí en el comentario, me parece que no lo debemos ver así. Perdón, Nadina, sí, no, me parece que fue fundamental. Nadina. Hola, ¿cómo están? Yo soy psicoanalista, soy parte del cuerpo de abogados para víctimas de violencia. Bueno, y quería por ahí hacer el aporte que puedo hacer desde la interdisciplina, que entiendo cómo vos te estás planteando. El tema es que es un poco una trampa también declarar no declarar, vos decías, no incapacidad, pero sí poner en ese lugar a la mujer después le puede también jugar en contra, también incluso en todo el proceso, porque se le empieza también a ubicar en un lugar que la deja posicionada en un lugar muy pasivo, entonces hay que ir haciendo ese juego de equilibrio entre una cosa y otra como para lograr acompañarla y que se fortalezca. Sí, yo creo que a través de digamos, ustedes, que ahí decían, yo leía también lo de que eran secundarios, me parece que son súper importantes abogadas y abogados que estén con estas cuestiones trabajando, porque en realidad poder pelear desde la justicia, con las pericias, con todo lo que cada uno va, con los informes psicológicos que de hecho hay para presentar, para poder justamente demostrar esto que decía Maru de la cuestión estructural respecto a la violencia, hace que se pueda también ubicar desde otros lugares esto, ¿no? Me parece que digamos que la falla viene de cómo, digamos, si la mujer carga además con esta incapacidad, porque ella sola no se puede defender, en realidad estamos pasándole a la mujer de nuevo, lo estamos revictimizando, ¿no? Entonces, bueno, poder salir de ese lugar me parece que es muy importante y bueno, y hay que ir logrando
micropolíticas, ¿no? A diferencia de las microviolencias, algo más vital y de transformación que sean micropolíticas de transformación, ¿no? Perfecto, Nadina. Maru, no sé si hay más preguntas en el chat, si alguien quiere hacer alguna intervención. Gracias, García Larrufa, no tengo el nombre, pero me parece que hiciste una pregunta que sirvió para que todos podamos reflexionar, así que gracias por el aporte. No, Perdón. mi nombre es Miren. Miren. Gracias, Miren. Y vuelvo, por favor, para que quede claro. Sí, clarísimo. No es que yo la quiero equiparar a una persona incapaz. No, se entiende. Se entendió, ¿eh? Se entendió. Porque también he estado en procesos de incapacidad. Y agradezco que esté Nadina y que nos desasne de cosas. Pero bueno, pienso que también esto sirve por ahí para repensar algún tipo de solución o herramienta que algún día podamos llegar a plantear y que pueda ser efectiva y activa para acompañar en estas situaciones. Gracias. No, a vos, gracias a vos, gracias a vos. Me gustaría hacer un comentario. Bueno, por supuesto coincido con Nadina 100%, me parece que su aporte ha sido fundamental en cuanto a no seguir victimizando a las mujeres, es decir, porque si no le damos razón a los violentos, es decir, no entiende, bueno, todo eso que vivimos. Pero también me parece importantísimo lo que dijo Marcela en cuanto a cómo escuchamos, es decir, nuestra intervención no tiene que ser desde nuestra formación cultural, familiar, desde nuestra historia personal. Siempre, si nosotros no logramos empatía y no logramos entender lo que está viviendo la persona a la que estamos escuchando, a partir no solamente de lo que estamos escuchando, sino de lo que esa persona ha vivido, que muchas veces no es una historia personal, es una historia familiar, es decir, la abuela sufrió lo mismo, la madre sufrió lo mismo, ella nació en ese contexto, es decir, es mucho más que una vivencia de violencia familiar circunstancial en la vida de una persona. Muchas veces tiene que ver con historias que se remontan a 100 años, si uno escucha bien. Así que lo más importante es tener empatía en el sentido de poder entender, ponerse en el otro lado del mostrador del escritorio y tratar de entender cómo podemos ayudar sin ponernos en esa situación de que nosotros, nuestro pensamiento o nuestra forma de ver el mundo le va a resolver los problemas a ella. Porque generalmente nuestro mundo es diferente a la persona que tenemos enfrente. Cada uno tiene su mundo, cada vez uno tiene su experiencia de vida, y eso es lo que marca también su situación. Y también ahí van a encontrar, o vamos a encontrar muchas veces, como diría yo, las soluciones. Por supuesto que las soluciones de la ley nos permiten muchas veces frenar ciertas situaciones específicas, circunstanciales, del momento. Pero el verdadero problema generalmente se logra con muchos otros aspectos, como por ejemplo, ver la posibilidad de que la persona logre asistencia psicológica con profesionales que le ayuden a pensar, a poder debatir consigo mismo sobre su problema y cómo ella misma se hace de herramientas para resolverlo. Y bueno, y nosotros desde el punto de vista como abogados, por supuesto, darle los instrumentos para que circunstancialmente resuelva el problema, pero necesitamos mucha empatía, mucho entender lo que le está pasando al otro, más que lo que nos está pasando, o más cómo entendemos nosotros qué es lo que le está pasando al otro. Gracias, Marcela, muy interesante tu presentación. Gracias a vos, Mario. La última frase creo que lo dijo todo, ¿no? Así que bueno, genial. No sé quién más quiere, no sé el chat, Maru, que estás manejando vos, yo ya lo perdí. ¿Si hay alguna pregunta más? No, preguntas no. Dale, tranquilo. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si ya estamos... Yo quería hacer un comentario. Sí, Patricia. No, perdón, no te vi. Sí, Ay, Patricia. En realidad en la charla la vez pasada, el jueves pasado, hablábamos de que la persona violentada sale sola. En realidad se trata de, bueno, darle las herramientas. Creo que sí, que está en una situación de freno
que no puede actuar, como decía la doctora Garufo hace un ratito, pero se trata de esto, de sacarla de esa situación de depresión y de darle las herramientas para que empiece a salir sola y de a poco. No pretender avasallarla, como decían ustedes, pero también el no frustrarnos nosotros como abogados tiene que ver con eso, con empezar a darle herramientas para que empiece a salir y tenga su autovalimiento y empiece a encontrar que ella va a poder afrontar esta situación. Claro, es lo que yo planteaba hoy, nosotros somos parte, una pata más de ese trabajo de fortalecimiento y empoderamiento que tiene que hacer esa mujer. Por supuesto, importante, ¿no? El tener siempre un reconocimiento de la justicia con el otorgamiento de una medida cautelar, digo, el saber cuáles son nuestros derechos es parte de un trabajo de empoderamiento, pero somos un recurso más, una patita más, un aporte más dentro de todo, digamos, el trabajo que debe hacer esta mujer. Imagínense que muchas de nosotras, y muchos de ustedes, por ahí se encuentran con mujeres de hace 30 años vienen sufriendo violencia. Nosotros, con una intervención nuestra judicial, y capaz que sí, cortamos esta situación que por ahí en ese momento es grave o es de riesgo. Digo, después hay todo un trabajo atrás que por supuesto va a acceder a la justicia. Sí, vuelvo a decir, es un aporte más que importante el nuestro, pero bueno, debe estar acompañado de contención familiar, psicológica, digo. Hay todo un acompañamiento también y un trabajo que debe hacerse. Y aparte tengan en cuenta que el fortalecimiento es súper importante, porque como decía Marcela, nosotros hacemos una intervención, le damos la medida, pero después sostener todo eso, nosotros no vamos a estar sosteniendo esa medida, sostener, no querer volver o sostener esa situación que está pasando en la mujer. O sea, ir por el fortalecimiento, que darle una medida cautelar es una forma de protegerla y darle fortalecimiento, pero me parece que después el trabajo más importante que tiene que hacer es la víctima, es de sostener eso en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que lleva todo el proceso de empoderamiento. Cuanto más se trabaja ese proceso de darle herramientas, de fortalecerla, de empoderarla, puede sostener en el tiempo esta intervención que nosotros desde lo jurídico le damos al obtener por ejemplo, una medida de protección. Y en ese caso cortar esa violencia que venía siendo víctima. Sostenerlo en el tiempo es más importante, es el trabajo más importante. Así que sí, apuntar a eso es fundamental, siempre. Bueno, no sé. Solamente decir esto porque terminamos hablando de la violencia en la pareja, que es una de las violencias familiares, y por supuesto creo que una de las doctoras dijo también lo importante de saber esta ley, no solamente para mujeres víctimas de violencia, lo dije al principio, lo vuelvo a recordar, es también cuando varones son víctimas de violencia, cuando discapacitados, cuando ancianos, hay mucha violencia también hacia adultos mayores, dentro de los grupos familiares. Digo, la amplitud de la ley tiene eso, me tocó hacer la introducción y después irme a la violencia en la pareja y parecía que la violencia familiar se circunscribe ahí, por supuesto que no. Digo, en eso recordar la amplitud de lo que es el concepto de grupo familiar y de todos los que pueden ser víctimas de violencia dentro de esa definición. Sí, me parece que eso hay que recordarlo, lo que pasa es que estadísticamente obviamente uno ve que es la violencia mayormente denunciada, ¿no? De parejas o exparejas, o novios, o relaciones de novio, pero es muy amplia el grupo familiar que establece la ley, y nosotros obviamente podemos asesorar e intervenir en todo ese tipo de violencias que sufre cualquier miembro del grupo familiar en los términos y con el alcance que dice la ley, y que Marcela muy bien lo explicó. Bien, ¿alguna más? ¿Quiere hacer algún comentario algune? Bueno, estamos perfectamente con la hora, cerramos bárbaro el día de hoy. Si no hay más, aplaude Mario, muy bien Mario. A ustedes que están ahí sentados, aguantando. Sí. Y ahí dice la importancia del trabajo interdisciplinario, fundamental. Sí, en esta temática fundamental. Digo, para cerrar, que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Ojalá, yo siempre digo, eso que vos contabas, Marce, bueno, pero la experiencia de la escucha con una psicóloga, si nosotros tuviéramos la posibilidad de escuchar en esa primera escucha, nosotras como profesionales, ¿no? Desde nuestros estudios, con todo ese equipo atrás, bueno, obviamente sería otra la cuestión, pero por eso nosotros, además de herramientas legales, en esta temática siempre digo, necesitamos enriquecernos
de otras disciplinas. Podemos estudiar libros, obviamente no vamos a hacer esas otras disciplinas, pero también nosotros como profesionales, está bien que nosotros podamos consultar y hacer una interconsulta con algún profesional cuando tenemos alguna duda. Eso es fundamental. Así que bueno, ahí están Maru y Nadina que podrán decir eso, sería lo ideal siempre, ¿no? Escuchar entre todos, con la primera escucha, pero bueno, en la práctica, los y las colegas que están ahí, escuchamos a las víctimas en nuestros estudios, bueno, ahora obviamente la presencialidad o a través de un chat o de lo que sea, entonces a veces estamos solos con la herramienta jurídica, la legal, que es la única que sabemos, pero sabemos que esta temática requiere una formación y estar nosotros también como profesionales, tener una mirada desde otra disciplina. Eso obviamente siempre complementa el trabajo y hace que el resultado sea siempre un poquito más satisfactorio. Bien, ahora sí, si no hay más en el chat, Maru, cerramos el chat también. Mario. Sí, Mario. Sobre este tema. Mario. Quiero ya aprovechar, justamente porque están hablando sobre la necesidad interdisciplinaria que tiene esta materia, la de violencia. El Estado se caracteriza por dar derechos y después hay que no garantiza el ejercicio de los mismos. Es decir, es fácil dictar una ley sobre violencia, pero después no están los recursos suficientes para hacer que esa ley, esos derechos creados, se consoliden en el territorio. Nos pasa a los juzgados de paz, básicamente, esto, porque los abogados que ejercen en las cabeceras no sufren la necesidad de cuerpos técnicos interdisciplinarios inexistentes. Ellos, generalmente, los juzgados de familias tienen excelentes cuerpos interdisciplinarios. En cambio, en los juzgados de paz que han asumido la competencia de la ley de violencia familiar, no les han dado las herramientas suficientes como para afrontar la dificultad que tiene la materia. Los juzgados de paz no tienen los cuerpos interdisciplinarios necesarios para afrontar una materia tan compleja, porque justamente si hay materias complejas, es esta, la de la violencia familiar. Es decir, es terrible porque no hay un caso igual a otro, los orígenes de la violencia no son siempre iguales, es necesario psicólogos, psiquiatras, muchos, necesitamos cuerpos técnicos y entonces es importante que en un evento, en un encuentro como aparte que está avalado o llevado a cabo por el Colegio de Abogados, esta necesidad de los juzgados de paz sea llevada ante las autoridades correspondientes, o por lo menos que esté presente en los diálogos que se realizan entre las autoridades y el colegio, siempre esté presente esta necesidad, porque, ya insisto, es fácil crear una ley, es juntar X cantidad de diputados y sacamos una ley, pero después, atrás de esa ley, tienen que ir los recursos que garanticen el ejercicio de esos derechos que se crean, porque si no, siempre estamos ahí sí que sentimos frustración los abogados, cuando queremos llevar adelante el cumplimiento de los derechos creados y vemos que los ciudadanos no logran las expectativas que tenían con respecto a la creación de algún derecho. Así que no, dejar eso, que es importante que todos tengamos presente, que necesitamos cuerpos interdisciplinarios en los juzgados de paz. Totalmente, Mario. Tomo nota y de hecho después nos vamos a dejar las últimas clases, porque esto que vos decís es importante. Yo sé que no todos los cuerpos técnicos de los juzgados de paz están integrados por todas las disciplinas que debieran estar integrados, algunos están acéfalos y algunos tienen una sola disciplina y no tienen todo. En esto coincido con vos. No es la forma en que pueda actuar un cuerpo técnico, y capaz muchas veces van a tener que requerir de algún cuerpo o algún organismo fuera del juzgado de paz para poder atender ese caso puntual, algún organismo local. Entonces, me parece que sí, esto hay que tomar nota como autoridad y como miembro del colegio, por supuesto, que me parece que después podemos hacer un relevamiento para ver de qué manera se puede desde el colegio y también desde Colproba, porque esto también lo elevamos a Colproba en su momento, ahí Josefina que también está en Colproba, yo estoy también en Colproba, es el colegio de provincia, el colegio de abogados de provincia, estoy en la comisión de género,
Josefina también la integra conmigo, y están jóvenes también, ella es la presidenta de jóvenes. Y es una nota que se elevó en su momento también un pedido del Colegio Provincial, obviamente atiende al Departamento Judicial de La Plata y a todos los departamentos, porque lo que vos decís es lo que sufren los departamentos judiciales de todo. Obviamente nosotros debemos atender al nuestro, que es el Departamento de La Plata. Pero sí, me parece que es un buen dato, un buen elemento. Yo sé que es como vos lo estás contando, otras colegas también me han informado, así que de esta manera me parece que sí hay que tomar nota y hacer el reclamo por donde corresponda, que en realidad es la Corte la que debe instar a poner y a integrar esos cuerpos técnicos interdisciplinarios que estén cubiertos con todas las disciplinas, porque si no, obviamente, no está completo el trabajo. Y es como vos decís, tienen una jurisdicción, una competencia que es propia, pero que no la pueden ejercer por falta, obviamente, no de equipos técnicos, sino de todas las disciplinas que conforman esos equipos técnicos. Así que me parece que sí, tomo por supuesto esto, y toda cuestión que ustedes ven, me parece que este curso, además de nutrirnos como profesionales, hace que también nos conozcamos y sepamos desde nosotros, que somos la sede, ¿no?, departamental, y un poco el colegio sede, tome conocimiento y lleguemos a tener este contacto más fluido para ser un poco la portavoz de las necesidades que ustedes ven que hay en cada uno de los Juegos de Paz, más allá de que muchos de ustedes están todos en el colegio. Bueno, está Anita Aguiar, que también representa, que está en contacto permanente con el colegio y con el interior, entonces de alguna manera siempre llegan estas voces, pero obviamente está bueno que ustedes también puedan manifestarse al respecto. No sé si alguien más quiere decir. Anita, Sí, justo. Anita, Te di el pie, Anita. Hola, Ani. El micrófono, Anita. El micrófono, Ani. Sí, ahí voy, buenas tardes. Ahí estaba viendo que hay un comentario que, hola Marcé, que se han reunido desde la Comisión de Familia con jueces de paz en Córdoba. Sí. Yo no sé con qué jueces de paz. Nosotros desde la Comisión del Interior, la mayor parte de los abogados aquí representan, están presidentes de asociaciones, delegados, y lo que hay que instar es lo que estaban diciendo, que realmente se reúnan con los jueces de paz, como para ayudar a tener no solamente los cuerpos técnicos, sino también como para tener otra forma de trabajar. Quienes trabajamos con los juzgados de familia, pero trabajamos en los juzgados de paz, sabemos que ejercer la profesión de los juzgados de paz en los juzgados de paz es diferente. En el caso de la violencia mucho más, porque acá nos conocemos todos. En los pueblos es la doctora Piromali, es Romina en Bransen, la doctora Sandra Algeri es Sandrita en Punta Indio, el doctor Morrón es Mario, todos, por nombrar algunos, ¿no? Conozco a todos, así que, pero me parece que lo tenemos que ver desde ese lugar, porque esta especialización, que es para juzgados, para defensores y asesores ad hoc de los juzgados de paz, debe tender a que podamos tener esos cuerpos técnicos en algunos juzgados donde no hay, o perfeccionar los que ya tenemos. Por ejemplo, dar especialización a la gente que está dentro de los cuerpos técnicos, a la comisaría de la mujer, especialización. No puede ser que vaya alguien a hacer una denuncia y no sea bien tratada en la comisaría de la mujer. Entonces, esas cosas sería importante bregar, porque desde el colegio, el Colproba, se pudiera tener más contacto con los juzgados de paz, Marina, ya que tenemos, que sos consejera de nuestro colegio, que desde este curso nos sirva, tal cual, nos sirva como para ayudar a los abogados, y más que nada, yo ya estoy en los últimos años, pero hay mucha gente joven
Y bueno, esto sirve, y por supuesto les agradezco, Josefina, Marcela, Maru, Marina, todas por este acercamiento a la gente del interior. Es fabuloso. Muchas gracias. Ay, gracias, Ana, gracias por tus palabras. Bueno, es la idea, por eso digo, qué buen momento utilizar este espacio, como vos decís, para acercarnos, que si bien hay mucho contacto del interior con el colegio, pero bueno, ahora nos vemos cara a cara, ¿no? Conocer ustedes qué les pasa, qué situaciones viven en el ejercicio profesional específico, cada uno en su juzgado, y ser un poco nosotras de interlocutoras para poder elevar a quien corresponda todas las cuestiones que ustedes ven en sus obstáculos. Así que, Ani, obviamente, gracias, Anita Aguiar, siempre por tu aporte y tu colaboración permanente con el colegio desde el interior, y obviamente vamos a tomar nota, por supuesto. Así que vayan pensando esto que Ana también, que Ana propone, de poder a nosotros elevarnos y ser el nexo con las autoridades para llevar las voces de ustedes. Eso me parece que es lo más importante. Así que, bueno, gracias. Mari, perdón, Sí. Sandra me parece que quería decir algo, ¿puede ser? ¿Te habías levantado la mano? ¿Dónde está Sandra? ¡Ay, Sandra! Ahí está. Hola, Sandra. Está silenciada, Sandra. Habrá que, no sé quién tiene anfitrión para que pueda. No, me parece que, a ver, desactivalo vos, Sandra. ¿No podés? No, cada uno se puede desactivar su micrófono, ¿eh? Sí, Sandra, sí. a ver. Ahí está, listo. Bueno, chicas, no, para cerrar, y lo dejo para el próximo encuentro. Nosotros sería la primera vez que van a implementar el programa del dispositivo dual, el de la tobillera. Yo quería saber si alguno tuvo esa experiencia, cómo fue, o si lo están implementando en algún lugar. El programa del dispositivo dual, ¿no? No sé si fui clara. José. Sí, justo los dispositivos duales también salen de lo que es la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de Nación, Sí. que es de donde también pertenece el cuerpo de abogadas y abogados, y se está trabajando lo que es la implementación en las provincias, porque lo que había pasado era que en muchas provincias se bajó el recurso, pero no se hizo un seguimiento, no se hizo un análisis de cómo se estaba aplicando la política pública, así que ahora se está llevando a cabo eso. Lo que es importante del dispositivo dual es que, primero, tener el consentimiento de la víctima, justamente, que es la que va a llevar el aparato. Sí, es el primero que vamos a hacer, por eso pregunto. Bien, y después que no tengan una distancia muy cercana, porque si no el dispositivo se activa constantemente y termina siendo, en lugar de una ayuda para la mujer, termina siendo un perjuicio, porque si tiene X, o sea, si están muy cerca, el dispositivo va a sonar de forma constante. Entonces es importante que entre ambos tengan una distancia más o menos razonable, o que, por ejemplo, lo que pasa mucho en los lugares chicos es que por ahí el denunciado pasa por la casa para ir a trabajar. Entonces eso ya hace que el dispositivo se active. Entonces, cuando utilizamos esta medida hay que analizarla muy bien, si conviene o no conviene, según el caso en el que se va a aplicar. Pero después lo que tiene que ver con la central. Bueno, acá se va a aplicar porque, sí. No, lo que digo que lo que tiene que ver con la central de monitoreo, en la mayoría de los lugares anduvo perfecto y tiene muy buen resultado. No hubo casos donde haya llegado a un femicidio o a un hecho más grave en situaciones donde hay dispositivos duales. Sí. Sí, lo que pasa es que acá, bueno, gracias al equipo interdisciplinario que tenemos en el juzgado, están muy atentas a estos tipos de temas. ¿De dónde sos, Sandra? ¿De Berizo? Y bueno, y fue considerado de alto riesgo. De Punta Indio, de Verónica. Punta Indio. Y fue considerado de alto riesgo, fueron muchísimas las denuncias de violencia, y la chica, la víctima, está aterrorizada, es más, la están ayudando en la dirección de mujeres. Y bueno, esta sería, esperemos que sea la solución. Le dieron un radio, recién salió la sentencia,
con un radio, le habían dado en un principio de 700 metros y se amplió a 1000, y por bien, un tiempo de 6 meses. Si bien habían sido en principio 3 meses, bueno, se trató de ampliar a 6 meses mínimo. Ahora, por eso yo preguntaba si en algún lado se implementó, si funciona. Vamos a ver, yo la verdad que para mí es una alegría que por lo menos hayan accedido. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, Pero ahora vamos para la próxima. sí, dale, se está aplicando mucho más el dispositivo, de a poquito va aumentando el uso, pero es una política muy poco conocida y sí hay que tener en cuenta esto de la distancia. Sí, más en un pueblo que acá está muy cerca. Pero bueno, vamos a ver. Exactamente. Perfecto. ¿Está contestado, Sandra? No quiero cortar, pero ya estamos en horario. Sí. Así. Sí, igual lo charlamos Igual la próxima. la pregunta era si se había implementado en algún otro lugar, pero eso lo dejamos para la próxima. Acá Anotate la vez que va a pregunta, pasar. Bien, anotate la pregunta, así lo seguimos profundizando, Sandra. Chao. Bueno, gente hermosa, nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar, gracias por el aporte de cada uno y cada una de ustedes. Nos vamos formando, conociendo y enriqueciendo con cada una de las cosas que nos pasan en el ejercicio de nuestra profesión. Chau, que pasen un hermoso fin de semana. Marina, sería bueno, Marina. Anita. Cuando hablamos, sería bueno que cuando hablamos dijéramos a qué juzgado de paz pertenecemos, porque así también nos vamos Perfecto. conociendo. Me parece genial, Anita. El jueves que viene empezamos con ese ejercicio, como siempre aportando. Muy bien, gente, nos vemos.